Muy buenas tardes y bienvenidos a los miércoles con la Academia de la Psicología de España. Hoy con un merecidísimo homenaje al profesor Jiménez Burillo, de la mano de dos magníficos profesores. Nuestro excelentísimo Amalio Blanco, académico de número de la Academia de Psicología de España, y nuestro invitado a la Academia hoy, el profesor Carlos María Alcover, catedrático de Psicología de la Universidad Rey Juan Carlos. Muchas gracias a ambos por acompañarnos y por acceder a impartir esta conferencia. Gracias a nuestro presidente, que está presente hoy, a los académicos que están también con nosotros y, desde luego, a todos ustedes por acompañarnos. Permítanme unos minutos para presentarles. Aunque ellos me han pedido que 2 renglones, yo me he tomado la libertad de presentarles de una forma un poco más amplia, porque me parece que son 2 personas a las que merece la pena conocer su trayectoria, ¿no? Aún así he tenido que quitar pues muchísimas cosas, ¿no? Voy a comenzar con nuestro invitado de hoy a la Academia, el profesor Carlos María Alcover. El profesor Carlos María Alcover de la ERA se licenció en Psicología en la Universidad Complutense de Madrid, universidad en la que posteriormente se doctoró en el ámbito de la psicología social. Su trayectoria como docente es muy amplia, con puestos docentes en diversas instituciones de educación superior, desde la Escuela Social de Madrid, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o el Centro de Estudios Superiores Sociales y Jurídicos Ramón Carande, hasta las universidades Complutense y Rey Juan Carlos. Universidad, esta última, en la que obtuvo su titularidad como profesor en el año 2000 y su cátedra en Psicología de los Grupos y las Organizaciones en el año 2016. En esa magnífica trayectoria docente también hay que destacar sus numerosas estancias docentes e investigadoras en distintas universidades extranjeras, como por ejemplo en la Universidad de Bolonia, en la Universidad de Concepción, en la Universidad Católica de Colombia, la Universidad de Costa Rica o la Universidad de Lisboa, entre otras. Ha desarrollado una excelente y productiva labor investigadora en diversas líneas de investigación, como por ejemplo en la red, las relaciones de intercambio en las organizaciones, las dinámicas de cambios en los equipos de trabajo, la integración laboral de las personas con discapacidad, la mediación y resolución de conflictos o el bienestar y la salud en los grupos y las organizaciones. En este sentido, actualmente es el coordinador del grupo Plural, investigación en psicología de los grupos y organizaciones, grupo de investigación consolidado de la Universidad Rey Juan Carlos. Reflejo de esta productividad y excelencia investigadoras son los numerosos proyectos de investigación financiados en convocatorias competitivas que ha dirigido y en los que ha participado. Las más de 130 publicaciones científicas, incluidos artículos, libros, capítulos de libros, muchos de ellos en editoriales internacionales de grandísimo prestigio. Las más de 10 tesis doctorales dirigidas, su labor como editor o miembro del consejo editorial de revistas internacionales muy prestigiosas en el ámbito de la psicología social y de la psicología del trabajo y las organizaciones. Por ejemplo, en la European Journal of Work and Organizational Psychology, en la International Journal of Social Psychology o en la revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, o su labor como evaluación experto para distintas agencias de evaluación de la investigación o de proyectos de investigación, como por ejemplo la extinta NEP, pero también en la NECA, en la Agencia Estatal de Investigación o en la Comisión Europea. El profesor Carlos María Alcover nos acompaña hoy desde el aeropuerto de Santiago y le damos las gracias, y le agradecemos muchísimo que haya conseguido conectarse desde allí para poder participar. Está ahora en una de sus estancias que termina ahora. Bienvenido y muchas gracias, Carlos María. Muchas gracias, Maripaz. A continuación presentaré al profesor Amalio Blanco, que todos le conocen. El profesor Amalio Blanco Abarca se licenció en Psicología en la Universidad Complutense de Madrid en 1975, formando parte de la primera promoción de licenciados de Psicología de la Universidad Complutense. En aquel entonces tuvo como profesores a grandes maestros de la psicología española como Yela, Pinillos, Burgaleta o Jiménez Burillo, a quien hoy rinde tributo y que dirigió su tesis doctoral. Maestros que dejaron en él una huella de rigurosidad en el conocimiento y buen hacer académico, que él no ha hecho sino engrandecer
durante más de 40 años de un trabajo prolífico y relevante que le ha convertido en referente indiscutible de la psicología social en España y en Latinoamérica. Comenzó su brillante trayectoria como becario Fulbright en la Universidad de California en Los Ángeles, becario en la Universidad de St. Gallen de Suiza para cursar estudios de sociología y también becario postdoctoral en el Instituto de Psicología Social en la Universidad de Colonia. Tras este impresionante periodo formativo, comenzó como profesor en la Universidad Autónoma de Madrid en 1977 y 6 años después ya era catedrático de Psicología Social en la Universidad de Salamanca y 3 años más tarde regresaría a la Universidad Autónoma como catedrático, donde ha permanecido hasta hoy, que es catedrático emérito. Su excelente trayectoria investigadora ha estado presidida por su interés en el estudio del ser humano, en su contexto social, en su sociedad, en su momento de la historia y también por el análisis riguroso de problemas sociales de máxima gravedad, por la importancia de hacer investigaciones de calado y comprometidas con la sociedad, lo que le ha llevado a realizar investigaciones sobre temáticas tan complicadas como, por ejemplo, la situación de los excombatientes de la guerra civil en El Salvador, las víctimas de desplazamiento forzoso en Colombia o los perpetradores de actos violentos. Testigo de esa excelente trayectoria investigadora son los numerosísimos proyectos de investigación financiados en convocatorias competitivas que ha dirigido y en los que ha participado, las más de 150 publicaciones científicas, incluidos artículos, libros y capítulos de libros, los más de 20 tesis doctorales dirigidas, su labor como editor o miembro del consejo editorial de revistas nacionales e internacionales muy prestigiosas en el ámbito de la psicología social, sus estancias docentes e investigadoras en numerosas universidades latinoamericanas, en Perú, en Colombia, en Chile o El Salvador, en algunas de las cuales, hay que decirlo, ha sido nombrado profesor honorario. No menos importante en su trayectoria docente e investigadora ha sido su trayectoria participando en la gestión universitaria. Además de ser decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid en la década de los 90, posición que le enfrentó al reto de la elaboración de los planes de estudio que en esa década cambiaron la enseñanza de la psicología. Fue uno de los principales artífices de la creación de la Conferencia de Decanos de las Facultades de Psicología de España, de la que fue también su primer presidente. Este liderazgo docente, investigador, institucional, le ha hecho merecedor de numerosos galardones, como por ejemplo la Medalla de Oro de la Universidad Centroamericana de El Salvador, la Mención de Honor del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid o el Premio José Luis Pinillos a la Excelencia en Psicología en 2017 como premio a la trayectoria profesional de toda una vida. Es más, su excelencia académica, docente e investigadora le ha convertido en un referente de muchas generaciones de psicólogos, un hecho en el cual no solo han pesado sus méritos, sino también, estoy segura, su carácter conciliador, su trabajo continuado, su defensa de la verdad, su disposición a compartir conocimientos y muy especialmente, y es algo que a mí, tengo que reconocerlo, siempre me ha fascinado, su lealtad académica y afectiva hacia quienes le han acompañado en su vida y en particular por quienes fueron sus maestros. Tal vez porque tras años de testigo de tanta violencia en los pueblos y entre los pueblos, nos ha querido enseñar con su ejemplo que, como decía el Dalai Lama, la raíz de todo bien crece en la tierra de la gratitud. Así pues, es un honor y un inmenso placer presentar a los profesores Amalio Blanco y Carlos Alcover en este miércoles con la Academia, en el que nos hablarán de la psicología social y de la ciencia y del conocimiento como tributo al catedrático y miembro de nuestra Academia, el profesor Florencio Jiménez Burillo, tristemente fallecido hace 2 años. Cuando quieran, profesores. Muchas gracias. Muchas gracias, Maripaz. Muchísimas gracias por esa cariñosa presentación que en algún momento me ha dejado sin palabras. Y también a todos ustedes y a todos ustedes por acompañarnos en este acto que sigue siendo un acto de homenaje al profesor Jiménez Burillo, a nuestro amigo Floro. Voy a intentar compartir pantalla. Comenzamos, tal y como ha dicho
Maripaz, gracias de nuevo por esa cariñosa presentación. El próximo día 3 de diciembre hará 2 años que nos dejó el profesor Florencio Jiménez Burillo, el amigo Floro, para todos nosotros, para todas nosotras. Y en marzo de este mismo año, dentro de la colección de las monografías de la Academia de Psicología, se publicó escritos sobre psicología social de la ciencia y del conocimiento. Y entonces pensamos que la cercanía del 2º aniversario de su fallecimiento y justamente la publicación de esta monografía eran motivos suficientes para poder volver a dedicarle un recuerdo, teniendo esta vez como telón de fondo algunas de sus reflexiones y propuestas sobre la psicología social de la ciencia y del conocimiento. Como nos ha comentado Maripaz, lo haremos a dúo, tal y como preparamos la monografía. Carlos María, como saben, está en el aeropuerto de Santiago de Chile, donde espera el vuelo que lo traerá de vuelta a Madrid y tal. Por cierto, ha sido un auténtico placer, Carlos María, trabajar contigo en esta monografía. Hombre, lo que ocurre es que desentrañar en apenas una hora los argumentos que le sirven de apoyo al profesor Jiménez Burillo para trazar las líneas maestras de una psicología social de la ciencia y del conocimiento es una tarea a todas luces inviable. Entonces nos vamos a limitar en su lugar a mencionar y comentar de manera breve los argumentos en los que se apoya para esa psicología social de la ciencia y del conocimiento. Y como no podía ser de otra manera, esta propuesta de Floro parte de una premisa muy conocida y muy leviniana, por otra parte, como cualquier otro tipo de actividad humana. La tarea de la construcción del conocimiento es el resultado de las relaciones de interacción y de interdependencia entre el creador, con su biografía a cuestas, y su entorno. Para Jiménez Burillo, construir una psicología social de la ciencia significa sencillamente utilizar el instrumental conceptual de la propia disciplina, desde el concepto de actitud hasta las teorías de la consistencia o el análisis psicosociológico de las organizaciones, para analizar la dinámica misma de la producción científica, es decir, en qué medida los factores sociales, las circunstancias históricas, las experiencias personales e incluso los propios rasgos de personalidad afectan no solo al contexto de descubrimiento, que solo lo sabíamos y ha sido aceptado tradicionalmente, sino que afectan también al contexto de verificación. Y es ahí donde efectivamente Carlos María Alcover tendrá la palabra. Y en ambos contextos, sostiene el profesor Jiménez Burillo, está presente el sujeto empírico, ese sujeto cognoscente, ¿verdad?, que crea el conocimiento, que crea teorías, con sus particularidades biográficas, sociológicas, psicológicas, etcétera, etcétera. Claro es que expresado en estos términos tan vagos y tan generales, este postulado no despeja demasiadas incógnitas, ni ofrece rasgos y características diferenciales entre la construcción del conocimiento psicológico o psicosocial y el de la ingeniería agrícola, justamente que era el futuro que le tenían reservado a Floro sus padres. Lo que querían es que fuera ingeniero agrónomo y acabó estudiando filosofía y trabajando en el ámbito de la psicología social. Y estas particularidades empiezan a entrar en juego a partir de los siguientes, digamos, como 5 corolarios, 5 anexos, 5 rasgos de lo que sería la construcción del conocimiento psicológico. El primero de ellos tiene claras reminiscencias weberianas, un autor de referencia también para el profesor Jiménez Burillo. El material con el que trabajan las ciencias sociales, o lo conocemos sobradamente, son hechos que provienen de la acción humana, son realidades interpersonales e intergrupales a los que van asociados un sentido y un significado que ahonda sus raíces en contextos supraindividuales. El significado es compartido, el significado proviene de la cultura, de la nación, de la clase, de los grupos a los que pertenezcamos, etcétera, etcétera. Y desde ese punto de vista, y dado el material con el que trabajamos en ciencias sociales y particularmente en psicología, las ciencias sociales no pueden proceder de manera generalizante, dando lugar a leyes de validez universal, al modo y manera como lo hacen las ciencias naturales, y por lo mismo tampoco gozan de un desarrollo acumulativo.
Ahora bien, partiendo de este supuesto y siguiendo la misma senda weberiana, este postulado no está reñido con la posibilidad de una explicación comprensiva, que parece una contradicción en sus términos, ¿no? Una posibilidad de explicación comprensiva que sea capaz de superar la antítesis entre los militantes de una epistemología positivista y los defensores más o menos aguerridos, ¿verdad?, del método comprensivo como única vía de conocimiento. Floro propone y Floro defiende la posibilidad de una explicación comprensiva. Y valgan como prueba 3 ejemplos muy sencillos y muy rápidos. En el año 84 se celebraron en Valencia unas jornadas o un encuentro sobre el concepto de psicología social. En él participó Floro, participó nuestro compañero y amigo Paco Morales, participó también el profesor José Ramón Torregrosa, y Floro participó en ellas con una original propuesta de 11 hipótesis, dice 11 hipótesis sobre la psicología social, 11 hipótesis que, claro, que fiel a su costumbre, él despachó de manera minimalista en 5 páginas, pero 5 páginas reales, no es una metáfora lo que estoy diciendo. Y el enunciado de la 5ª hipótesis dice que la sociopsicología, y leo textualmente, debería estudiar la acción humana con sentido, recordando que esta acción es ejecutada u omitida por un organismo biológico individual. Y por cierto, esta última coletilla, la invocación del organismo biológico, no puede ser considerada como anecdótica en la propuesta y en la epistemología del profesor Jiménez Burillo, sino como un punto, como una parte constituyente de su psicología social del conocimiento. La existencia de un nivel biológico, de un nivel de realidad biológico, estuvo siempre presente en los escritos de psicología social por parte de Floro. Por ejemplo, recordemos que en el manual de la UNED, publicado ya en el año 1981, introduce la perspectiva etológica e introduce la perspectiva sociobiológica entre las orientaciones teóricas de la psicología social. En el tema dedicado al poder, cuenta con un epígrafe sobre los aspectos etológicos del poder, y muchas de sus cientos y miles de fichas manuscritas se agrupan en torno a temas como evolución y conocimiento, teoría evolucionista del conocimiento, racionalidad y teoría evolucionista del conocimiento, la psicología evolucionista, evolución biológica y evolución cultural, genes y memes, que es un epígrafe del segundo de los capítulos del libro, y finalmente cabe recordar que Charles Darwin fue uno de sus referentes intelectuales más importantes. El segundo ejemplo de ese intento de hacer una explicación comprensiva lo encontramos en la hipótesis 8ª que formula Floro en el encuentro anteriormente mencionado, en el que defiende el procedimiento experimental como vía para la construcción de teorías, porque dice que ha suministrado explicaciones sencillas y hasta cierto punto exactas. Dice, y añade, habría que apurar al máximo sus posibilidades. Bueno, esto puesto ahora y dicho en la boca de Floro parece extraño, pero así lo defendió y así lo seguía defendiendo, con matices, evidentemente. Y entonces, en el debate que siguió posteriormente a estas jornadas, el profesor Torregrosa tomó rápidamente la palabra planteando un desacuerdo con el planteamiento que Floro había hecho. Y en la respuesta, el profesor Jiménez Burillo mantiene su postura. Al margen de las limitaciones del procedimiento experimental, todos y todas conocemos, el hecho de que haya experimentos, o el hecho de que haya experimentos que aportan poco o nada al conocimiento, no debe ser razón suficiente para convertirlo en el chivo expiatorio de nuestras frustraciones y de las limitaciones que tiene la psicología. Ello sería, dice, una visión demasiado ingenua de los problemas conceptuales de nuestra ciencia. Y finalmente cabría recordar que Floro se distancia claramente de los postulados de lo que en una expresión muy castiza denomina el gallinero posmoderno, y de su principal defensor, su principal oráculo, el filósofo Richard Rorty. La interpretación subjetiva advierte, y eso lo leemos en el primero de los capítulos, tiene límites, porque además del intérprete existe el texto y existe la comunidad de interpretantes, tomando una cita de Umberto Eco. Las reglas del lenguaje
son convencionales, pero no pueden ser caprichosamente interpretadas por los hablantes. Las verdades, ya introduce el concepto de verdad. Las verdades dependen de los juegos del lenguaje, sí, pero no todos los juegos del lenguaje son igualmente verdaderos. Yo creo que es una idea bastante sólida y bastante lúcida. El criterio de verdad por excelencia, y esto me parece especialmente relevante, es la praxis. Es decir, es la traslación de los juegos del lenguaje a la acción y las consecuencias que se siguen de esas acciones. Y cuando hablamos de las consecuencias, ya nota todo igual. Y cuando hablamos de las consecuencias, efectivamente, es cuando se abre la posibilidad de la existencia de verdades y de mentiras. En fin, la segunda derivada del postulado central sostiene que dejar todo al arbitrio del sujeto psicológico en la construcción del conocimiento conduce a un reduccionismo individualista y psicologicista. Esto hace cosas raras. No, ahora ya. Conduce a un individualismo psicologicista del conocimiento y de la acción al que el profesor Jiménez Burillo se opone de manera frontal y tal. Las teorías que sobre la acción humana se han elaborado desde la psicología han reducido a la psicología, de hecho, a una ciencia de las relaciones interpersonales en perjuicio del componente social. Esta fue una idea reiterada y repetida. Y el desacuerdo con este modelo de sujeto le iba a plantear la posibilidad de rebautizar el nombre de la psicología social, de rebautizar el nombre de la disciplina para hacer énfasis en lo social en comparación con lo psicológico. En Puridad decía, no debemos hablar de psicología social, sino de sociopsicología. Y él lo hablaba, y esa denominación la repetía de una manera muy, muy frecuente. Y de hecho nosotros, si recuerdas, Carlos, nos planteamos la posibilidad de seguir esta línea y titular la monografía como escritos como sociopsicología de la ciencia y del conocimiento, pero en fin, al final desechamos la idea y permanecimos fieles a nuestra tradición de escritos sobre psicología social y no escritos sobre sociología de la ciencia y tal, ¿no? El reduccionismo psicologicista se desentiende además de algo que para una psicología social de la ciencia y para Floro particularmente resultaba esencial y resulta esencial. La existencia de distintos niveles de realidad entre los que existe un continuo flujo de comunicación y de interdependencia. Entre esos niveles no hay ruptura ontológica, lo que hay es continuidad. No hay prelación a priorística de un nivel sobre otro, sino que hay complementariedad, comunicación, interdependencia. Y la postura que niega la existencia de esos niveles es una postura de una obsoleta epistemología neopositivista que ha dominado la construcción del conocimiento en la psicología desde los años 20, dice Floro. La clave en la construcción de este conocimiento, y pasamos ya al tercero de los rasgos distintivos de esa psicología social de la ciencia y del conocimiento, reside en descubrir los hilos, los caminos a través de los cuales se engarzan, se comunican, se conectan los distintos niveles de realidad. Sobre todo aquellos que de manera preferente atañen a la acción humana, tanto en su vertiente individual como colectiva. La relación entre estos niveles se produce a partir de los supuestos de continuidad ontológica. No hay ruptura ontológica entre los niveles de realidad, sino continuidad e interacción. El principio, a través del principio de irreductibilidad, un principio con claras, digamos, sabor y resonancias gestálticas, la relación dentro de un todo produce efectos que no son reducibles a la suma de sus partes, e interdependencia. Por tanto, la relación entre los niveles se produce a partir del supuesto de continuidad ontológica, irreductibilidad e interdependencia, relaciones de mutua influencia entre los distintos niveles de la realidad. Estos vínculos y estos nexos entre estos niveles distintos de realidad darían lugar a conceptos de transformación. Esta es una idea muy poderosa en Floro y muy querida por parte de Floro, situados en la intersección de dos o más niveles a partir de los cuales es posible observar
cómo los cambios en un nivel influyen en otro nivel, cómo los cambios en la estructura social influyen en la estructura cognitiva o influyen en la estructura subjetiva y tal. Esta fue una de las inquietudes teóricas más distintivas del profesor Jiménez Burillo. Y uno de los conceptos de intersección, de esos mecanismos que unen, que engarzan, que casan distintos niveles, a los que Jiménez Burillo le profesó un especial cariño, fue el concepto de alienación. Fue el concepto de hecho, publicó un artículo en el número 0 de la revista de Psicología Social en el año 1985, perdón. ¿Y por qué? Dice, las razones que aduce Floro son las siguientes. En primer lugar, el concepto de alienación plantea el tema de los valores en la ciencia social. Lo veremos después. En segundo lugar, el concepto de alienación vincula los niveles sociológicos y psicológicos. Eso es lo que a él le importaba mucho. Cómo se vinculan los niveles psicológicos y sociológicos a partir de una sólida premisa marxiana. Y ahí tenemos otro gran referente de Floro, la teoría de Marx. A partir de un referente, de una sólida premisa marxiana, la del trabajo como la principal fuente de relación del ser humano con el medio. En tercer lugar, son innegables en el concepto de alienación los vínculos con teorías psicosociales como la consistencia, el locus de control, a resultas de las que entra en escena el fenómeno de la falsa conciencia, también un fenómeno y una idea y un concepto tomado de la teoría marxista. Y finalmente, la alienación ayuda a entender situaciones sociales de desigualdad, de desopresión, injusticia social, etcétera, etcétera. Y es precisamente en este contexto, en el contexto de la desigualdad, de la injusticia social, de la presión política, donde tiene cabida otro posible concepto de engarce entre los niveles, que es el concepto de fatalismo. Últimamente a Floro le llamó mucho la atención, le llamó poderosamente la atención el tratamiento que Ignacio Martín Baró hizo del fatalismo como un correlato psíquico de estructuras sociales. De nuevo, un correlato psíquico de estructuras sociales, como la interiorización de la dominación social que sirve de soporte para el mantenimiento de un orden social, no importa que este orden social sea un orden muy violento, sea un orden muy injusto, sea un orden muy desigual. Esta idea le casaba mucho a Floro. Lo que va de fuera hacia adentro, lo que une lo sociológico con lo psicológico. Y a todos ellos, a esos dos grandes conceptos de intersección, de vínculos, de mediación, habría que añadir otro, y que Floro manejó mucho y que era uno de sus preferidos, digamos. Es el postulado principal del interaccionismo simbólico, la interacción simbólica como génesis de la conciencia. Siempre que tenía la ocasión, Floro daba muestras claras de su preferencia por la orientación teórica del interaccionismo simbólico, porque observa en ella un decidido paso hacia una verdadera sociología de la sociopsicología de la acción y de la construcción del conocimiento, porque entendía que se alejaba mucho, el interaccionismo simbólico se alejaba del sesgo experimentalista individualista e incorporaba el componente biológico en la fórmula del sujeto de la acción y en la fórmula del sujeto del conocimiento. Un componente respecto al cual, por cierto, Mill no muestra ninguna versión, sino todo lo contrario y tal, ¿no? En un determinado momento, si mal no recuerdo, en alguna de sus hipótesis probablemente, Floro escribe, dice, no hay que olvidar nunca ni los planteamientos marxistas más ortodoxos, ni que operamos sobre un organismo biológico, que la acción, lo acabamos de ver, es ejecutada por un organismo biológico individual. El reduccionismo psicologicista es la huella más distintiva, y pasamos con ello a la cuarta característica de esa sociología o psicología social del conocimiento científico. El reduccionismo psicologicista es la huella más distintiva de la colonización del conocimiento psicológico por parte de la psicología del mainstream, de parte de la psicología de corte anglosajón. Y ahí Floro fue muy duro, fue muy contundente, fue incluso a veces injusto en algunas de sus apreciaciones y tal, ¿no? Y esta colonización tiene tres perfiles, o Floro de alguna manera distingue tres perfiles en esta colonización. En primer lugar, se ha producido una colonización teórica, que Jiménez Burillo califica sin miramientos como una sabiduría idiota, como una experteza ignorante, que ha acabado por reducir el conocimiento psicosocial
a lo que acontece simplemente en los niveles y escenarios interpersonales y microsociales. Esta colonización teórica ha desestimado la importancia de la teoría o ha supeditado el desarrollo teórico, la reflexión teórica, al interés por el método y me atrevería incluso a decir particularmente al interés por el análisis de datos. Y cuando se abordan asuntos epistemológicos por parte de algunos psicólogos sociales más o menos renombrados, pertenecientes a esa gran tradición, que todos respetamos y que todos admiramos, sin duda ninguna, Floro observa una endeble filosofía de la ciencia, en la que apoyan estos autores la construcción del conocimiento psicosocial y realmente no tienen empacho en dictar sentencia breve, pero una sentencia contundente. Estos distinguidos autores, decía, o escribe en el capítulo segundo, ¿no? Han oído campanas pero no saben dónde. Una opinión dura, sin duda ninguna, muy clara, muy contundente y tal, como era su estilo en alguna medida. Hay además, en segundo lugar, una colonización metodológica que parte de un reducido universo muestral, del reducido universo muestral que han participado en las investigaciones que han dado lugar al conocimiento psicológico. Él habla en el capítulo segundo de esas muestras minúsculas de mozuelas y mozuelos blancos protestantes de la clase media norteamericana. Bueno, sobre el método hay un apartado en el capítulo segundo de la monografía en el que llama la atención algunas jugosas máximas. Permítanme que mencione 2 o 3 de ellas que a mí me parecen muy jugosas, muy interesantes y muy dignas de ser tenida en cuenta. Primera de ellas, tras la afirmación de que la psicología social es una ciencia porque usa el método científico, se esconde una indigente filosofía de la ciencia. Bueno, ahí queda. Segundo lugar, el método no sirve para tener ideas, sino para tratarlas. En tercer lugar, dice, no todo lo que cuenta puede ser cuantificado y no todo lo que puede ser cuantificado cuenta. Finalmente, todo lo que puede explicarse puede ser explicado claramente. No se entiende realmente algo a menos que sea capaz de explicarse. El capítulo segundo tienen ustedes todas estas referencias. Y finalmente hemos sufrido una colonización temática que resulta de la cual la psicología social, la psicología en general y particularmente la psicología social, que es de lo que él habla y de lo que él entiende y de lo que él sabe particularmente, se ha dedicado a investigar cosas, citando a Quijote, sus lecturas favoritas y tal, se ha limitado a investigar cosas que tras ser sabidas y averiguadas, como diría Sancho Panza, no importan un ardite al entendimiento ni a la memoria. Y es en este contexto en el que Floro dice que habrá que interesarse por cosas que le importan a la gente, y es cuando entra en juego esa famosa trilogía hegeliana del poder, el amor y la muerte. No sé yo si estas son las cosas que nos interesan más. En todo caso, ahí queda que efectivamente es una de sus grandes líneas de trabajo, de reflexión o al menos de preocupación. Y de manera muy comedida, como fue siempre su costumbre, el profesor Jiménez Burillo abordó los tres temas. Estos 3 temas serán objetos de una próxima monografía que estará coordinada por Carmen Guici, por José Luis Sangrado y por Carlos Hera. Y uno de los capítulos de esta monografía estará dedicado a los usos patológicos del poder, ejemplificado teniendo como telón de fondo el Holocausto. Esta monografía probablemente será publicada a lo largo del próximo año del año 2013. Los usos patológicos del poder teniendo como marco de referencia y como telón de fondo el Holocausto. Y ante el ejercicio de poder que se produjo en la Alemania nazi, solo cabe, dice Floro, el estupor, la indignación y la incredulidad. Estas reacciones nos llevan ya definitivamente y finalmente de la mano a la última de las condiciones de y para una psicología social del conocimiento. Muy conocida y muy, digamos, sabida en el marco de las ciencias sociales. Es de todo punto necesario involucrar valores desde los cuales podamos juzgar la bondad o la perversidad de los sistemas sociales. Bondad o perversidad de sistemas sociales. Importante. Esa idea, dice Floro,
y yo creo que ahí debemos darle toda la razón, como en otras muchas cosas, no ha estado muy presente en el estudio de la psicología, ni siquiera en la psicología social, la bondad o la perversidad de los sistemas sociales. En tanto que ciencia social, la psicología está comprometida con la defensa de valores y también está comprometida con la denuncia de condiciones que impiden la realización, desvelando y desenmascarando las mentiras ocultas tras determinadas verdades aceptadas en nuestra tradición cultural. Eso, cita textual. Desvelar, descubrir, poner de manifiesto lo que hay de falso en determinadas concepciones culturales. Poner de manifiesto la falacia de esos relatos fantásticos, ficticios e imaginarios que nos hemos construido, que hemos construido los humanos y que han servido para justificar el etnocentrismo, el rechazo, la exclusión social, la pobreza, la desigualdad, la deshumanización de determinadas personas, de determinados colectivos. Ahora que a mí, en fin, si me permiten, todavía me siguen resonando y me siguen doliendo y siguen doliendo, creo que a muchos de nuestros oídos, los mensajes del general Queipo del Llano llamando al exterminio de personas cuyo único delito había sido pensar de manera distinta a la suya. En fin, esta tarea de desvelar, desenmascarar y denunciar el fondo ideológico que justifica lo psicológica, lo social y lo moralmente injustificable ha estado más bien ausente en la epistemología positivista, cuyas pretensiones avaloristas, hijas del recalcitrante reduccionismo psicologicista interpersonal, sirven para justificar, por omisión, y mantener un orden social a todas luces injusto y desigual. En esa opinión se mantiene el profesor Jiménez Burillo, y esa también fue la opinión y uno de los grandes, digamos, lineamientos de la teoría del realismo crítico que desarrolló Ignacio Martín Baró y tal. Si no decimos nada, si no denunciamos, si no intentamos desvelar lo que hay de falso en esas concepciones culturales, subculturales que justifican la violencia, la desigualdad y tal, estamos dando por bueno la existencia de un orden social. En fin, fiel a su tradición, los documentos inéditos sobre los valores superan con creces a los documentos conocidos. Entre sus populares fichas escritas a mano encontramos muchos títulos relacionados con el concepto de valor, la noción de los tipos de valor, ciencia y valores, valores y ciencia social, con un especial protagonismo de Max Weber, valores en filosofía, educar en valores, socialización en valores y un largo etcétera. Hay una temática por ahí muy importante a desvelar, también a descubrir en los escritos inéditos del profesor Jiménez Burillo. Pero en fin, al fin y al cabo, quien lleva a cabo la construcción del conocimiento son personas de carne y hueso, nacidas en un determinado momento histórico, rodeadas de condiciones sociales muy particulares, que han podido jugar un papel determinante a la hora de elaborar teorías, a la hora de proponer hipótesis, a la hora de construir el conocimiento en una palabra. A la postre, y en último término, las particularidades sociológicas, biográficas, psicológicas del sujeto empírico que construye el conocimiento es el objeto o uno de los objetos centrales de la psicología social de la ciencia, pero de ello nos va a hablar con mucho más conocimiento de causa que yo el profesor Carlos María Alcover. Cuando quieras, Carlos. Sí, muchas gracias, Amalio. Muchas gracias a la Academia de la Psicología de España por la organización de este acto en tributo del profesor Jiménez Burillo al cumplirse 2 años de su fallecimiento, y por supuesto muchas gracias por invitarme a él. Para mí también fue un enorme placer compartir con Amalio la preparación de esta monografía, la revisión de sus archivos manuscritos, y por supuesto el trabajo que otros profesores, profesoras, como ya ha comentado él, van a continuar realizando, continuaremos probablemente entre todos realizando, de poner en valor el trabajo del profesor Jiménez Burillo. Muy bien, como bien ha señalado el profesor Blanco, una de las características de la psicología social que más perplejidad, pero también regocijo burlón, le provocaba a Jiménez Burillo
era el hecho de constatar que mientras que las definiciones que formulaban los psicólogos sociales del sujeto de acción, que era realmente la propia definición intencional de la psicología social, como él mismo la formulaba en su manual de 1981, con una marcada influencia de Lewin, se reconocía, y cito literalmente, la relación entre los dos tipos de variables mencionadas, unas pertenecientes al sujeto, otras exteriores a él, cualificándola de interacción, de influencia y de interdependencia. Termina la cita. Y eso era para entender el comportamiento humano. Precisamente ese mismo enfoque parecía quedar misteriosamente en suspenso cuando se trataba de considerar al sujeto de conocimiento. Los científicos sociales, entre ellos, claro, los y las psicólogas, parecían construir sus ciencias al margen de la influencia de las interacciones e interdependencias entre sus características personales y las variables externas que configuraban no solamente el contexto social actual en el que realizaban su trabajo, sino también, evidentemente, sus características personales, su trayectoria vital y el modo en que esas características individuales habían tomado cuerpo. Y utilizo esta palabra deliberadamente, puesto que el cuerpo, sus grandezas y sus miserias, fue para Floro un elemento central en su vida, tanto en la esfera académica como en la personal, y tanto en la salud como en la enfermedad. Todas las personas que lo conocimos y lo tratamos con mayor o menor profundidad, recordamos con cuánta frecuencia le gustaba, y no solo en situaciones distendidas o en relaciones cercanas, contar episodios de su vida, hechos de su infancia, de su juventud o de su edad adulta, de cómo llegó a estudiar las carreras que finalmente cursó, de cómo se convirtió, y este término no es casual, puesto que en gran medida su conversión en psicólogo social, como él mismo explicaba, fue el resultado de una feliz y azarosa conjunción de factores impredecibles, cómo se convirtió, decía, en uno de los primeros, o en el primer catedrático de esta disciplina en España, de cómo su trayectoria era el resultado real de la interacción y la interdependencia de sus deliberadas acciones, es decir, personales, idiosincrásicas, y también de factores externos, la presencia de otras personas, el contexto dado en un momento, variables sociales, variables académicas, y por lo tanto no es nada extraño que en el curso de doctorado que impartió en el curso académico 94-95 en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, titulado Producción y Crítica del Conocimiento Psicosocial, en el que tuve el privilegio de ser uno de sus alumnos, su objetivo fuera, y cito textualmente, trazar un panorama histórico, teórico, metodológico y sustantivo de esta nueva epistemología denominada psicología social de la ciencia. Así, partiendo de la sociología del conocimiento clásica, Marx, Seller, Mannheim, su interés se centraba sobre todo en profundizar no tanto en los tradicionales factores sociales que influyen en el contexto de descubrimiento y en el contexto de verificación, como ya ha comentado el profesor Blanco, sino en el papel del, vuelvo a citar, el sujeto empírico cognoscente. Decía, son las particularidades sociológicas y sobre todo psicológicas de ese sujeto el objeto central de esta nueva disciplina, la psicología social de la ciencia. En el trabajo de Jiménez Burillo, que se pone de manifiesto claramente en el primer capítulo de la monografía que estamos presentando, titulado Notas sobre la fragmentación de la razón, un texto de 1997, era central la consideración del sujeto empírico como actor del conocimiento científico. Al analizar las aportaciones de filósofos, de sociólogos y, por supuesto, de psicólogos, Jiménez Burillo añadía multitud de datos biográficos, en ocasiones aparentemente triviales o aparentemente circunstanciales, como siguiendo el ejemplo de las vidas breves de John Aubrey o las vidas imaginarias de Marcel Schouw, que anteceden al análisis de sus ideas y de sus aportaciones intelectuales y científicas. ¿Por qué era tan importante para él conocer la vida de otros autores, de otros científicos? ¿Qué certezas le orientaban en la búsqueda de relaciones entre las biografías y las obras de los científicos y de los pensadores? Quizá la respuesta que podemos dar a este interés de Floro por las vidas es muy parecida, muy similar a la que Benami Safstein daba en su libro Los filósofos y sus vidas, un libro que en nuestras conversaciones privadas mencionábamos con frecuencia,
en el que el autor analizaba las vidas de los grandes filósofos, de Descartes a Sartre, pasando por Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Santayana o Wittgenstein, vidas en las que el autor detectaba constantes que vinculaban la infancia, la salud y las relaciones interpersonales de estos grandes hombres con su producción filosófica y que planteaban preguntas y problemas fundamentales relativos a la interpretación y la valoración de sus respectivas obras. No puedo dejar de citar las ideas centrales del planteamiento de Safstein y que Jiménez Burillo compartía en gran medida. Decía Safstein, en resumen, puede suponerse que hay filosofías, filósofos o problemas filosóficos que atraen a las personas porque expresan alguna emoción o humor dominantes, tales como la duda, el miedo, la angustia, la indignación, la compasión, la autoindulgencia o la esquizofrenia. Además, afirmaba este autor de modo aún más concluyente, y vuelvo a citar, es un hecho que las actitudes hacia la existencia como un todo, sea lo que sea esta y sea o no claramente concebible, se basan en o están fuertemente influenciadas por nuestras experiencias. Esto es especialmente cierto de nuestras experiencias de éxito y de fracaso, y de vida y de muerte, y sumamente cierto de nuestras experiencias durante la primera infancia, cuando vivimos, alegre o tristemente, en contacto con la vida, el carácter y la muerte de aquellos que nos han traído al mundo y que son los responsables de nuestra supervivencia. Termino la cita. Si a Jiménez Burillo le interesaban sobremanera las biografías de hombres y de mujeres de ciencia, su biblioteca personal, como sabemos el profesor Blanco y yo, contenía muchos libros de esta categoría, ¿cómo no preguntarnos nosotros también por su biografía? ¿Cómo no podemos considerar interesante indagar en las relaciones entre su trayectoria vital y sus experiencias con su trabajo académico? Por supuesto, este no es el lugar para iniciar una investigación tan compleja, pero solo me gustaría mencionar, y quienes lo conocieron bien, el resto espero que sepa perdonarme, pueden entender fácilmente estas alusiones, las posibles relaciones entre su infancia, feliz, desgraciada, probablemente las dos cosas, como la mayoría de las infancias, ¿no? Esa infancia pasada en su Tomelloso natal y las relaciones con sus padres y sus hermanos, y el hecho de que dedicara a la memoria de mis padres uno de sus últimos trabajos que publicó en 2016. El último que publicó fue sobre la incertidumbre, precisamente incluido aquí en 2018, el artículo titulado Del miedo a la muerte en la revista Encuentros en Psicología Social. No creo hacer especulaciones inciertas al afirmar que la elección de ambos temas, la incertidumbre y la muerte, en el final de su vida académica, y sobre todo su voluntad de escribir sobre ellos, y además publicarlo, él que era tan reacio a la publicación, estuvo estrechamente vinculada con sus experiencias y con su salud durante esos últimos años de su vida. Por supuesto que ambos temas, la incertidumbre y el miedo a la muerte, siempre le interesaron. A un admirador tan ferviente como el del Quijote no podían serle ajenos, por supuesto, pero su decisión de investigar, de enfrentarse intelectualmente a ellos y de perseverar en su escritura, y sabemos bien, especialmente los responsables de su edición, de la edición de esos textos, que dedicó mucho tiempo a terminarlos y a pulirlos hasta que estuvo satisfecho, lo suficiente al menos como para entregarlos a la imprenta, esos temas no eran ajenos a su biografía y a lo que estaba viviendo y, como nos pasa, o nos pasará probablemente a casi todos, en el fondo temiendo. La muerte y la incertidumbre, la infancia y la vejez, y en medio innumerables experiencias y vivencias. El tenis, la fabada, la cerveza, la música, el amor, el sexo, la lectura, el cine, los viajes y muchos intereses intelectuales y científicos diversos, cuya vinculación con esas experiencias y vivencias intuyo, y creo que no seré el único, pero cuyo análisis no es el tema de esta intervención, ni yo muy probablemente el más indicado para hacerlo. Para mí, Floro, profesor Jiménez Burillo, encarnó cabalmente su apuesta por indagar en el análisis del sujeto empírico como actor del conocimiento científico. No solo se interesaba por las relaciones entre las biografías y los intereses intelectuales y la obra científica de los otros,
sino también, con la habitual actitud comedida que ya mencionó el profesor Blanco, le interesaba íntimamente indagar en los entrelazamientos de su vida y, a la que solo se refería irónicamente, su obra. Sin que a Floro se le pueda enmarcar en la psicología social crítica, muchos de sus planteamientos coincidían con los de algunos de estos psicólogos, eso está claro, como por ejemplo representado por el reciente trabajo, recién publicado, gracias al profesor Blanco que me lo dio a conocer, el trabajo de Thomas Teo de la York University en Toronto, y su denuncia de cómo la asunción por parte de la psicología, tradicionalmente de un positivismo acrítico, dio lugar a lo que este autor denomina una epistemología blanca, es decir, la construcción de un conocimiento científico en psicología llevado a cabo por hombres, además, en su mayoría, de raza blanca, que en ningún momento se cuestionan desde qué posición dominante imponen su método y su conceptualización de su objeto de estudio. Me pregunto por qué la apuesta por la psicología social de la ciencia del profesor Jiménez Burillo no encontró ninguna respuesta en nuestro país, o al menos no dio lugar a ningún proyecto de investigación o de publicaciones al respecto. Que yo conozca, en España, solo el artículo de Lupicinio Íñiguez y Cristina Pallí, titulado La psicología social de la ciencia, revisión y discusión de una nueva área de investigación, publicado en 2002, se aproxima a las inquietudes de Jiménez Burillo. Sin embargo, en mi opinión, el análisis de estos autores, por supuesto siendo muy interesante, se orienta en mayor medida hacia una psicología social de la actividad científica, muy próxima, por lo tanto, a la sociología de la ciencia, representada, por ejemplo, por los trabajos de Latour y Bolgar, y no tanto hacia la reflexión sociopsicológica sobre el sujeto del conocimiento que propugnaba Jiménez Burillo. Creo que la perspectiva de Floro estaba mucho más próxima al planteamiento de Moscovici, quien en 1993 había publicado un extenso artículo titulado Hacia una psicología social de la ciencia. No es fácil aquí, desde luego, resumir el extenso artículo, el extenso trabajo de Moscovici, pero básicamente se centraba en indagar en las relaciones entre la influencia social y los procesos cognitivos de las y los científicos en la vida social de la ciencia. Curiosamente, tampoco la línea propuesta por Moscovici encontró mucho eco. Si vale algo el incierto cómputo de las citas, esas famosas métricas de citas, el artículo de Moscovici ha recibido en casi 30 años solo 27, lo que no parece demostrar que haya sido no haya tenido mucha continuidad su análisis y su propuesta. Y tampoco lo encontró el libro colectivo titulado La psicología social de la ciencia, editado por William Shadis y Steve Fuller en 1994. Recogiendo, por lo tanto, el interés de Jiménez Burillo por construir una psicología social de la ciencia que tomara como centro el análisis del sujeto empírico del conocimiento, me atrevo a sugerir que probablemente él avalaría un proyecto de investigación centrado en aplicar este enfoque inicialmente a la propia psicología. De alguna manera, aunque la psicología social de la ciencia pudiera ser considerada como una metapsicología, ese primer análisis se podía intentar aplicar al trabajo de las y los psicólogos, utilizando, por ejemplo, el muy interesante material incluido los 9 volúmenes de la serie Una historia de la psicología en autobiografía, cuya primera entrega, que aparece en la diapositiva, editada precisamente por Murchison en nada menos que en 1936, con autobiografías, como pueden ver ahí, de Baldwin, de Claparède, de Janet, de McDougall, Spearman y muchos otros. Y el último volumen, que también aparece en la diapositiva, el 9, editado por Lindsay y Ranian, en 2007, que incluía, entre otras, las biografías de Aronson, Bandura, Kagan, Kahneman y otros. Hay en estos volúmenes, me parece, o solo me parece, es evidente, un rico material donde los propios autores, con ese sesgo inevitable que tienen todas las autobiografías, y más aún cuando son escritas al final de sus vidas, al menos de sus vidas profesionales, ofrecen, con mayor o con menor detalle, un resumen de los posibles vínculos entre sus vivencias personales más relevantes y sus trayectorias académicas. Cualquiera que lea estos interesantes volúmenes verá que, por supuesto, hay muchas diferencias entre las confesiones, entre los hechos que algunos de estos psicólogos y psicólogas se atreven a escribir y se atreven a compartir de sus vidas,
a veces con más o menos pudor, y las relaciones con sus decisiones y con sus obras. Pero es indudable que en todos ellos podemos encontrar un hilo muy interesante precisamente de cómo llegaron a ser quienes fueron debido a esas influencias sociales y a esas características personales, esa interacción, algo que tanto interesaba al profesor Jiménez Burillo, y por lo tanto cómo las teorías, los modelos, los objetos de estudio, los métodos utilizados no eran tan neutros y no eran tan independientes precisamente de esas características sociopsicológicas que habían configurado su actividad. Desarrollar un marco teórico explicativo, así como una metodología que fuera capaz de analizar con rigor las relaciones entre las biografías y los intereses, los temas de investigación, las posiciones teóricas, así como las actitudes y las conductas en relación con la ciencia, con los colegas también y con la propia actividad científica, es una tarea, a mi juicio, en gran parte pendiente para la psicología social y para las y los psicólogos sociales. Jiménez Burillo lo supo ver, lo planteó en cursos de doctorado y en conferencias y lo aplicó, aunque de manera solo lamentablemente aproximada, en varios trabajos como uno de los recogidos en esta monografía y que ya el profesor Blanco y yo estamos mencionando. Coherente consigo mismo, además, este trabajo fue una constante durante muchos años, como el profesor Blanco y yo pudimos constatar al acceder al enorme archivo de sus fichas manuscritas sobre sus lecturas y sus impresiones, comentarios o valoraciones de ellas, y en ese archivo inédito se encuentra la prueba de su paciente trabajo de acumulación de material que apoyara y fundamentara su planteamiento. Lamentablemente, ese marcadísimo interés suyo, tanto en leer, acumular y reflexionar, como en evitar la precipitación en la publicación, que todos conocíamos, provocó que muchas, o al menos la que estoy analizando aquí, de estas empresas intelectuales, quedara sin frutos tangibles, salvo ese material personal difícil de clasificar, de ordenar o de dar cuerpo para ser publicado. Su apuesta y su desafío de potenciar el valor metacientífico de la psicología social, de forma similar a como ya habían hecho la historia de la ciencia, la filosofía de la ciencia o la sociología de la ciencia, quedó sugerido y planteado de manera incipiente, pero nunca fue desarrollado en el trabajo del profesor Jiménez Burillo. En el ensayo de introducción de la monografía que presentamos en este acto de homenaje, pueden verse con más detalle algunos de estos aspectos. En fin, más allá de los manidos tópicos sobre los beneficios de leer biografías y autobiografías, o de las naifs, a veces, recomendaciones de los profetas de la autoayuda, Jiménez Burillo abogaba por conocer la vida de las y de los científicos, porque al hacerlo podemos entender mucho mejor la elección de sus intereses, sus temas de investigación, sus posiciones epistemológicas y teóricas, sus interpretaciones, sus contribuciones y, en suma, lo que esencialmente pretendían con su trabajo. Ignorar este contexto era para él una significativa carencia, además de una inconsistencia lógica con la propia definición de lo que era el objeto de estudio de la psicología social o el sujeto de acción, como señalé al comienzo, y él consideraba un lastre para la verdadera comprensión de lo que significa el trabajo del científico. Muchos de los temas que ha comentado también el profesor Jiménez Burillo acerca de esa colonización que ya ha explicado brillantemente. Como en otros temas y como en otros campos de investigación, Jiménez Burillo lo dejó planteado y lo esbozó, pero lamentablemente no llegó a desarrollarlo y parece que tampoco nadie después de él ha tenido la motivación o la ambición de seguir esta línea. En todo caso, y aquí me gustaría terminar con una alusión y un juicio más personal, creo que para Floro todo esto era importante porque estaba convencido, como además muchos otros escritores lo han manifestado en muchas épocas, de que vivir y leer no eran actividades escindidas, de que vivir era leer no solo lo que estaba escrito en los libros, sino también en los demás, en el ambiente y en el interior de nosotros mismos. Estaba convencido de que leyendo estamos escribiendo nuestra biografía y de que en el fondo leemos biografías para conocer cómo los hombres y las mujeres han hecho su mutis, puesto que, como bien señalaron ya
los filósofos griegos, nadie puede decir que ha vivido una vida feliz hasta que llega el momento de su muerte. Muchísimas gracias y hasta aquí mi intervención en tributo al profesor Jiménez Burillo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos María. Muchísimas gracias también al profesor Amalio Blanco. La verdad es que ha sido una conferencia compartida maravillosa en la que hemos aprendido mucho y hemos conocido mucho más el legado y el pensamiento del profesor Jiménez Burillo. A continuación, si os parece, vamos a proceder a un turno de preguntas o de comentarios que los asistentes quieran hacer. Aunque supongo que se habrán quedado un poco también así como sin palabras, ¿no? Después de toda esta conferencia. Bueno, en cualquier caso, Amalio y Carlos, si queréis, podéis conectaros para estar aquí conmigo y un poco pues recibir las palabras que quieran, o las preguntas que quieran hacer. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no, de momento le voy a ir dando la palabra a nuestro presidente de la Academia de la Psicología de España, que... No. Sí, estás ahí, te oímos, Elio. Sí, pues estoy completamente de acuerdo contigo. Es una conferencia a dos bandas realmente estupenda y que pone de relieve la personalidad compleja y a la vez la implicación vital que el profesor Jiménez Burillo tuvo a la hora de hacer su propia obra intelectual, especialmente, como se ha indicado, en esos últimos artículos que al final de su vida vienen a ser como la plasmación, diríamos, de todo un mundo de complejidad que todo hombre que es consciente desde ciertos momentos llega a vivir, y que él estuvo viviendo y que a la vez que vivía escribía, porque son dos trabajos extraordinariamente largos, extraordinariamente meditados sobre la muerte y sobre la incertidumbre. Y precisamente el de la incertidumbre fue el trabajo que presentó para el ingreso en la academia, y tengo que decir que todo ello refleja una de las personalidades teóricamente más interesantes que hemos tenido en el marco de la psicología, y que yo espero que como aquí se acaba de decir, con las explicaciones que nuestros dos queridos ponentes hoy han tenido, pues abra una línea de pensamiento que no debería perderse. Enhorabuena a los dos, enhorabuena a Maripaz por la sesión que nos ha proporcionado, y confianza en que esta línea seguirá estando viva mientras nuestros colegas que hoy han participado pues estén activos y tengan capacidad de seguir influyendo y proponiendo interpretaciones y leyendo, como acaba de decir Carlos, leyendo al tiempo que viven. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, presidente. No sé si hay alguna palabra más o todo el mundo se ha quedado ya satisfecho, aclarado todo. Si alguien quiere decir algo. Y si no, pues la verdad es que es una manera bonita de terminar, ¿no? Con las palabras del presidente y con todo lo que nos habéis aportado y lo que aparece además en este magnífico libro que habéis escrito y que es parte de una de las colecciones de la Academia, ¿no? Escrito sobre psicología social de la ciencia y del conocimiento. Yo me quedo con lo que habéis contado, con la necesidad de tener en cuenta el sujeto biográfico en las investigaciones, y me quedo con eso de vivir y leer en los libros y leer además en los demás, ¿no? Que es algo que me ha parecido muy importante y muy necesario. Quiero agradeceros de todo corazón que hayáis estado aquí, todo lo que nos habéis enseñado, y bueno, pues nada más, dar las gracias a todos los participantes
y emplazarles para nuestro próximo miércoles con la Academia, que será el próximo miércoles día 14 de diciembre, y nos acompañará el profesor Echeburúa, que también es académico de la Academia de Psicología de España, con una conferencia sobre el valor, de la el valor psicológico del perdón, también otro tema muy interesante. Muchísimas gracias. Estoy viendo en el chat los agradecimientos por estas magníficas intervenciones. Y muchas gracias, profesora Amalio Blanco, siempre es un lujo tenerle con nosotros en todas las actividades. Carlos, ha sido un auténtico lujo tenerte también, que tengas un súper buen viaje y muchas gracias a los dos por dejarnos este sabor tan bueno para terminar el día con este tributo a Jiménez Burillo. Muchísimas gracias, de verdad, a todos. Muchas gracias. Y no aplaudo, es que no me parece que esto... Esto Muchas de gracias. Internet es lo que tienen, así que muchas gracias, de verdad. Gracias. Hasta luego. Gracias, Maripaz. Muchas gracias a la Academia. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Adiós.